Hola, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Milena Costa, estoy con Mariana Katz y con Gabriel Di Meglio, somos todos historiadores. En este podcast vamos a hablar de una forma particular de organización del Estado, el federalismo. Empecemos con un dato. En América los países se dividen entre centralistas y federales. Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia y Perú, por ejemplo, son centralistas. En cambio, Brasil, México, Venezuela y Estados Unidos son federales. ¿Qué significa que un país sea federal? ¿Por qué la Argentina es federal y no unitaria? Bueno, el federalismo y el centralismo, que también se llama unitarismo, tienen una historia muy larga en los territorios que conforman Argentina. En el periodo colonial, la monarquía española era centralista, o sea que las decisiones principales las tomaban el rey y sus ministros en España y después esas órdenes bajaban a las colonias americanas. Este sistema duró mucho tiempo, pero entró en crisis cuando en 1808 los franceses invadieron España y tomaron al rey Fernando VII prisionero, y en ese momento se formaron juntas de gobierno en España que más tarde se replicaron también en América en nombre del rey cautivo. Por ejemplo, en Buenos Aires en 1810 se formó una junta que seguía la siguiente lógica. Originalmente Dios le había dado la soberanía a los pueblos y los pueblos se la habían dado al rey. Ahora, si el rey estaba preso, entonces esa soberanía, ese poder, volvía a los pueblos. Y el problema era qué era ese pueblo, porque hoy cuando hablamos de pueblo nos referimos a todos los habitantes de un lugar, y sin embargo en esa época los pueblos eran todas las ciudades de la monarquía española. Entonces, ¿a qué pueblos volvía la soberanía? ¿Volvía a las capitales de los virreinatos, como Buenos Aires? ¿Volvía a las cabeceras de intendencia, que eran un poco más pequeñas, como Salta? ¿Volvía a cualquier ciudad que tuviese un cabildo que la representase? ¿O volvía a cualquier aldea? Bueno, todas esas preguntas fueron armando un gran lío en poco tiempo, ¿no? No al principio, porque casi todas las ciudades del virreinato en 1810 aceptaron el liderazgo de Buenos Aires, y así se mantuvo el modelo centralista propio de la época colonial, pero ahora era la capital la que tomaba todas las decisiones. Pero de todos modos, pronto aparecieron resistencias, ¿no? Algunas ciudades empezaron a quejarse de depender de las capitales de intendencias a las que estaban sometidas. Entonces la pregunta era, ¿por qué tenemos que depender de otra ciudad? Por ejemplo, los miembros del Cabildo de Jujuy dijeron textualmente: cada pueblo puede decir lo que mejor le parezca. Y en 1811 pidieron no depender más de Salta, que era la capital de intendencia. No le salió bien, pero fue algo que se expandió por otros lugares. De hecho, la crítica al modelo centralista fue más lejos que en ningún otro lugar en el litoral, donde varios pueblos empezaron obedeciendo a Buenos Aires, pero de a poco fueron reaccionando contra lo que veían como el avasallamiento de la capital. Entonces, como querían mantener su autonomía para tomar decisiones, introdujeron algo nuevo en la región que fue el federalismo, que hasta entonces no existía, ¿no?, en el Río de la Plata. Y el primer líder federal fue el oriental José Artigas. ¿Qué significaba ser oriental en aquel tiempo? Bueno, en esa época no existía ni Uruguay ni Argentina, entonces orientales eran los de la banda oriental del río Uruguay y era un territorio más del virreinato del Río de la Plata, que dependía en buena medida de Buenos Aires. Ahora bien, lo que pasó fue que la voluntad de gobernarse a sí mismos en los pueblos del litoral fue más extrema ahí que probablemente en ningún otro lugar de América en la época, porque no solo las capitales de provincia se resistieron a obedecer a Buenos Aires, sino que también lo hicieron muchos pueblos más pequeños respecto a las capitales de provincia. Por ejemplo, un pueblito chiquito, Mandisoví, que hoy ya no existe, decidió rebelarse en 1813 contra Yapeyú, su cabecera, y gobernarse a sí mismo. Entonces todo el artiguismo tuvo que ver con esto, ¿no?, con que la soberanía había vuelto a cada pueblo. Proponían la igualdad de los territorios y la igualdad de las personas, y levantaron un lema muy igualitarista que fue: ¿por qué nadie, más que nadie, ha de ser más superior? En comparación con el centralismo colonial, que estaba vigente apenas 3 años antes, había una revolución total. Entonces, hasta ese momento el federalismo no había existido en el Río de la Plata. ¿Qué modelos tenían en la cabeza los federales? ¿Hubo antecedentes de federalismo en otros lugares? Bueno, algunos apelaban a la historia, por ejemplo a la Liga Aquea, en la antigua Grecia, o a la Confederación Helvética, que se había creado en la Edad Media, en lo que hoy es Suiza, porque en ambos casos se trataba de una alianza entre estados que no tenía ninguna autoridad sobre ellos. Esa era la manera en la que más recientemente había funcionado Estados Unidos después de su independencia, cuando en 1781 los 13 estados que existían en ese momento se reunieron en un congreso de la Confederación. Ese sistema justamente se llama confederal, porque preserva al extremo la independencia y la soberanía de cada estado. Hay un gobierno central que ejerce el Congreso, pero es un gobierno que tiene muy poco poder, que apenas dirige la guerra y se encarga de llevar las relaciones diplomáticas. Ahora, el problema del sistema confederal que se adoptó en 1781 en Estados Unidos era que era muy poco efectivo porque el Congreso se trababa en desacuerdos.
Entonces, en 1787 los norteamericanos ponen en marcha otro sistema, que es el sistema federal. En el sistema federal existe un poder compartido entre el gobierno central y los estados, pero hay un gobierno central fuerte. Por eso, hoy en día hay algunas confusiones lingüísticas, porque a veces en los diarios escuchamos la palabra federal, hablando por ejemplo de la Reserva Federal de Estados Unidos. La palabra federal en inglés en realidad no quiere decir lo mismo que en castellano, sino que habla del gobierno central, porque el sistema federal en Estados Unidos quería decir un sistema con un gobierno central. Bien, entonces, recapitulando, había dos modelos distintos de federalismo. Por un lado, el de la confederación, que no crea un gobierno superior a los estados o provincias, y por otro, uno que sí lo crea, bajo la forma de un estado federal, es decir, una instancia nacional que respeta a los gobiernos provinciales y que es el que está vigente en la actualidad en la Argentina, ¿no? Los federales locales, ¿cuál adoptaron de estos modelos? Bueno, en el periodo independentista los artiguistas proponían que en el futuro, una vez que terminara la guerra, las provincias se organizaran en un estado federal. Pero en los hechos, las provincias que siguieron a Artigas se organizaron en una confederación, es decir, donde ninguna provincia tenía autoridad sobre el resto. La banda oriental, lo que hoy es Uruguay, junto con Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Las Misiones e incluso durante un periodo muy corto también Córdoba, formaron la Liga de los Pueblos Libres, que era una liga federal. Entonces, de un lado estaba la Liga de los Pueblos Libres, o Liga Federal, que nucleaba a los artiguistas organizados en los hechos como una confederación. ¿Qué pasó con los centralistas? Enfrente estaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se regían precisamente por un sistema centralista. Es decir, el gobierno con sede en Buenos Aires nombraba a todos los gobernadores, a los generales de la guerra y a otras autoridades. Esta división entre un bloque centralista y un bloque confederal duró hasta 1820, que es una fecha clave, porque ese año los federales de Santa Fe y de Entre Ríos, que seguían a Artigas, derrotaron al gobierno centralista de las Provincias Unidas y lo obligaron a disolverse. Pero también se disolvió al mismo momento, por problemas internos, la Liga de los Pueblos Libres, y por lo tanto quedaron solamente 13 provincias soberanas sin ninguna unión. Es decir, cada una era un estado independiente, con sus fuerzas militares, su aduana y en muchos casos con su propia constitución, sin ninguna autoridad sobre ellas. Estamos en 1820 entonces. Tenemos 13 provincias sueltas sin ningún tipo de unión. ¿Qué pasó después? Bueno, el problema del centralismo y el federalismo apareció otra vez 4 años más tarde, en 1824, cuando se convocó a un Congreso Constituyente para intentar unir a las provincias y sancionar una constitución. Y ahí rápidamente se formaron dos grupos, los partidarios de un poder concentrado en la capital y quienes querían dar mayor poder a las provincias. Estos serían unitarios y federales. Claro, ahí es la primera vez que se habla abiertamente de un enfrentamiento entre unitarios y federales. Por un lado estaba el grupo de diputados que respondían a Bernardino Rivadavia, que eran la mayoría en el Congreso, y estos diputados impulsaban un modelo centralista. O sea, creían que las provincias debían elegir a los diputados para un Congreso, y ese Congreso, una vez que se reunía, encarnaba a la nación, y entonces debía elegir a todas las autoridades, tanto las nacionales como también las provinciales. O sea, sostenían que la soberanía era una e indivisible, y por eso le decían unitarios. Ahora, ellos nunca usaron el nombre unitarios, sino que se llamaban a sí mismos nacionales. Y en el Congreso propusieron por primera vez el nombre República Argentina, un nombre en singular, a diferencia del que se usaba hasta ese momento, que era Provincias Unidas del Río de la Plata, y quizá ese nombre singular tenía más que ver con el proyecto que ellos defendían, que era el de una soberanía única. Frente a los unitarios, los federales se opusieron con firmeza al modelo centralista y sostenían que las provincias debían retener su soberanía y su autonomía de gobierno. Algunos líderes federales eran de Buenos Aires, como Manuel Dorrego, pero otros provenían de las provincias, como los famosos caudillos, el cordobés Juan Bautista Bustos y el riojano Facundo Quiroga. Generalmente se cree que los unitarios eran los porteños y los federales los de las otras provincias. Bueno, porque efectivamente la mayoría de los unitarios eran porteños, pero también había unitarios en otras provincias y federales en Buenos Aires. Además, otro problema que se suele confundir con la división entre unitarios y federales es la disputa por el control de la aduana de Buenos Aires. Acá lo que habría que aclarar es que la aduana de Buenos Aires, en la primera mitad del siglo XIX, era la única que tenía recursos suficientes como para mantener un Estado. Entonces, tanto los unitarios como los federales de Buenos Aires consideraban que esa aduana tenía que quedar en poder de Buenos Aires, de la provincia más rica. Ahí había una coincidencia total entre unitarios y federales de Buenos Aires. ¿Qué proponían entonces los federales de Buenos Aires? Bueno, podríamos tomar el caso de Manuel Dorrego, que era el líder federal en el Congreso.
Dorrego proponía que hubiese una autoridad central débil que respetase la autonomía y la igualdad entre las provincias. Su inspiración provenía de los Estados Unidos de esa época, que Dorrego había conocido durante su exilio en Baltimore en 1817. En ese momento gobernaba el partido fundado por Thomas Jefferson, que se oponía a que existiera un Estado central fuerte. Lo que los jeffersonianos proponían era que hubiese una doble soberanía, es decir, que tanto el gobierno central como los estados fueran soberanos y que estuvieran en pie de igualdad. Entonces, los federales tenían como modelo a Estados Unidos, donde las autoridades nacionales residían en una capital, que es lo que hoy es Washington, y tenían poco peso sobre los estados. Los unitarios, en cambio, tenían como modelo a Francia, donde el poder central tenía sede en París y tomaba todas las decisiones por sobre el territorio entero del país. Y ahí empiezan las acusaciones cruzadas, porque los unitarios acusan a los federales de querer volver al sistema de Artigas, que en la década de 1820 todos rechazaban porque estaba asociado a la anarquía, pero a su vez los federales negaban toda relación con Artigas y acusaban a los unitarios de querer instaurar un sistema autoritario y aristocrático, similar a una monarquía. Y por otro lado, había una cuestión en torno a la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque los unitarios proponían justamente que hubiera libertad de cultos con el apoyo de algunos federales porteños, y en cambio la mayoría de los federales del interior defendían a rajatabla que la única religión permitida tenía que ser la católica. Por eso Quiroga enarboló un estandarte que decía religión o muerte. ¿Qué pasó entonces finalmente con el Congreso de 1824? El Congreso fracasó, es decir, se había llamado 1824, pero en 1827 se disolvió después de no haber podido sancionar una constitución, los diputados no se pusieron de acuerdo, y entonces las provincias siguieron gobernándose de manera independiente. Ahora, las disputas entre unitarios y federales volvieron a aparecer muy pronto y siguieron sacudiendo a las distintas provincias del país. ¿Cómo se definió entonces el conflicto entre unitarios y federales? Con una guerra que duró de 1829 a 1831, en la cual las provincias del litoral, federales, es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se enfrentaron a las del interior, que en ese momento estaban agrupadas en una liga unitaria. En 1831 las provincias federales firmaron entre ellas el llamado Pacto Federal, que establecía una confederación. O sea, cada provincia iba a continuar siendo un estado independiente, que solo se uniría con las demás para colaborar ante un ataque externo, mientras que Buenos Aires se encargaría de las relaciones exteriores. Después de la victoria militar federal, que fue en 1831, las provincias, el resto, se adhirió al Pacto Federal, que rigió a todo el país hasta 1853. Este Pacto Federal decía que había que convocar a un congreso para tener una constitución, pero la nueva gran figura del federalismo, que era el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se encargaría de postergar esa reunión indefinidamente. Para Rosas, las provincias primero debían vivir en paz y en orden, y recién después se podrían unir en una constitución, y por lo tanto había que esperar hasta que existiera esa paz y ese orden, pero para Rosas nunca llegaban. Entonces, hasta la caída de Rosas, que fue recién en 1852, las provincias siguieron gobernándose de manera independiente. Para Buenos Aires, el sistema tenía una ventaja, que era que no tenía que compartir los recursos de su aduana con el resto. Pero aunque en teoría en la Confederación todas las provincias eran iguales, en los hechos, Buenos Aires de Rosas, tuvo un papel preponderante y de hecho Rosas tuvo poder mucho más allá de los límites de su provincia. ¿Y qué era ser federal bajo el rosismo? Bueno, para la época de Rosas, ser federal no era solo tener un determinado proyecto para organizar el país, sino que ser federal era una identidad política, y para Rosas era la única que podía permitirse. Por eso durante su gobierno se hizo obligatorio que los porteños se mostrasen como federales, o sea que usasen una cinta colorada, llamada divisa punzó, y que se vistiesen como federales, con prendas de color rojo. Y los disidentes eran perseguidos. Este es un sistema que tuvo más fuerza en Buenos Aires, pero que de alguna manera se afianzó en todo el país. ¿Qué pasó entonces con los unitarios? Para ese entonces ya no quedaban unitarios. Después de la derrota en 1831, los que habían sido unitarios dejaron de proponer la organización de un país centralista. Pero los federales le siguieron diciendo unitarios a sus enemigos. Por ejemplo, les decían unitarios a escritores como Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento, que se oponían al régimen de Rosas, pero que no creían que la solución fuese un modelo centralista. Y también les decían unitarios a otros federales. Por ejemplo, al gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, que se oponía a Rosas porque buscaba un modelo que protegiera a los artesanos y a los agricultores, es decir, un modelo proteccionista, mientras que Rosas en general defendía el libre cambio que favorecía a los ganaderos y a los comerciantes. ¿Y cuál fue el rol en todo esto de los sectores populares? Un rasgo del Partido Federal en casi todas las provincias fue que se preocupó por tener un apoyo popular.
Por eso los líderes federales incorporaban y levantaban algunas demandas de los más pobres y las llevaban a la política. Y durante la primera mitad del siglo XIX el Partido Federal fue prácticamente el único que gozó de apoyo popular. Y si tenían tanto apoyo popular los federales, ¿por qué terminaron cayendo sus gobiernos? A ver, Rosas era federal, pero muchos federales se fueron distanciando cada vez más de su política. Las provincias del litoral se veían perjudicadas porque Rosas impedía la libre navegación de los ríos. ¿Qué quiere decir esto? Que un barco no podía ir directamente a Entre Ríos, a Corrientes, a Santa Fe, sino que primero tenía que pasar por Buenos Aires, y por lo tanto Buenos Aires controlaba el comercio interior. Entonces, el gobernador entrerriano Justo José de Urquiza, que era un aliado estrecho de Rosas, terminó aliándose con los enemigos de Rosas y organizó un gran ejército para desalojarlo del poder, que triunfó en 1852, y así se enfrentaban también las que eran las dos economías provinciales más poderosas de ese momento, la de Buenos Aires y la que estaba en ascenso, que era Entre Ríos. Y así una época llegó a su fin. Rosas y Urquiza eran ambos federales, y sin embargo se enfrentaron. ¿Qué diferencias había entre sus modelos de federalismo? El proyecto de Urquiza era muy distinto al de Rosas. Para Urquiza sí había que convocar a un congreso para organizar el país, le pidió a las provincias que delegaran parte de su soberanía y las reunió en 1853 en un congreso en Santa Fe que sancionó una constitución por la cual Argentina se convertía en una república federal. Esa constitución estaba inspirada en la de Estados Unidos de 1787, es decir, repartía el poder entre el Estado Nacional y los poderes provinciales y le daba un lugar muy fuerte al Estado Nacional, es decir, al Poder Ejecutivo, especialmente a la figura del presidente. Todas las provincias que existían en ese momento aceptaron y así se creó el Estado Federal en Argentina. Ahora, paradójicamente, este Estado Federal oficialmente se llamó Confederación Argentina, y eso a veces puede confundir un poco. La capital se ubicó en Paraná y Urquiza fue elegido el primer presidente. Recapitulando entonces estas contradicciones con los términos. Rosas llevó adelante un modelo confederal, es decir, una alianza entre provincias sin un Estado ni una constitución, mientras que Urquiza, una vez que desplaza a Rosas, llamaba confederación un Estado que en concreto era federal porque articulaba las provincias. Tal cual, pero había un problema con la confederación urquicista que fue Buenos Aires. Esta provincia, la más poderosa, temía por sus intereses, por lo que no aceptó la Constitución, no fue al Congreso y se separó durante 7 años del resto de las provincias, o sea, de la Confederación. Entonces se convirtió en un Estado independiente, el Estado de Buenos Aires. Y al poco tiempo la tensión entre este Estado de Buenos Aires y la Confederación terminó en enfrentamientos armados, hasta que finalmente Buenos Aires se impuso militarmente en la batalla de Pavón en el año 1861. Después de ganar, los porteños se decidieron a reorganizar el Estado Nacional. Lanzaron sus fuerzas sobre el interior y fueron reemplazando a los federales que habían gobernado las provincias durante décadas. El líder del Partido Liberal porteño, Bartolomé Mitre, fue elegido presidente y la capital se trasladó a Buenos Aires, aunque sin estatus formal, porque recién llegaría a ser capital oficial del país en 1880. ¿Y en qué se diferenciaba este Partido Liberal del unitarismo y del federalismo? El Partido Liberal no luchaba por imponer un Estado centralista. Los liberales aceptaban que la Argentina siguiese siendo una república federal, pero querían que Buenos Aires tuviese un rol predominante en la política nacional. Los unitarios habían sido derrotados 30 años antes, ya lo vimos en 1831, y ya nadie reivindicaba su proyecto, pero sin embargo Mitre y los presidentes que le siguieron incluyeron a muchas grandes figuras unitarias en el panteón de los héroes nacionales, no por ser unitarios, sino por liberales. Por eso, hoy en día, los nombres de Rivadavia, del general Paz, del general Lavalle, están en las calles de todas las ciudades del país. ¿Y qué pasó con los federales? Los federales resistieron contra los intentos del Estado Nacional de imponerse sobre las demás provincias. Por ejemplo, en La Rioja, el caudillo de los Llanos, llamado el Chacho Peñalosa, se rebeló contra la intromisión de Buenos Aires, pero finalmente fue vencido y asesinado por las fuerzas nacionales. Más tarde se levantó en armas el catamarqueño Felipe Varela durante la guerra contra el Paraguay, quien se opuso a lo que él llamó el centralismo odioso de los espurios hijos de la culta Buenos Aires y también contra la guerra internacional que se estaba librando, pero también Varela fue vencido. Tanto Peñalosa como Varela apelaron a Urquiza para que interviniera como el gran líder del federalismo en defensa de sus copartidarios, pero Urquiza no hizo nada. Esa tibieza de Urquiza se volvió muy notoria y algunos de sus seguidores terminaron asesinándolo. Después de ese asesinato siguieron una serie de levantamientos del que fue el último gran líder federal, el entrerriano Ricardo López Jordán, hasta que fue finalmente derrotado en 1876, y con él se terminaban los partidos federales típicos del siglo XIX, en los que el apoyo popular había sido completamente decisivo.
Entonces, la historia del federalismo se cerró de una manera paradójica, porque quien derrotó de muerte al Partido Federal era un Estado nacional que se estaba organizando como una república federal. ¿Cómo se termina de organizar la Argentina como una república federal? El último paso en la consolidación del sistema federal se dio en 1880. Para poder organizar al Estado Nacional fue necesario vencer la resistencia de la provincia más poderosa, Buenos Aires, que no quería perder sus privilegios. Entonces, después de un violento enfrentamiento armado que se dio cuando el gobernador de Buenos Aires, Tejedor, perdió las elecciones presidenciales con el tucumano Julio Roca y las desconoció, el Estado Nacional atacó a Buenos Aires, lo venció y separó a la ciudad de Buenos Aires de la provincia y la convirtió en capital federal del país. Es decir, a partir de ahora la ciudad y la provincia seguían caminos separados, como sigue siendo hasta ahora. Y de hecho, durante más de 100 años, la capital no iba a poder elegir a sus propias autoridades, que eran designadas por el presidente de la nación. Entonces se creó una nueva capital para la provincia de Buenos Aires, que fue la ciudad de La Plata, y la organización nacional quedó en manos de líderes que provenían de las provincias, como Roca, o antes el tucumano Avellaneda, y después el cordobés Juárez Celman. Bien, ¿y entonces cómo se organizó la estructura política y la división de poderes? El gobierno nacional era elegido por todas las provincias y gracias a un sistema de colegio electoral que existió en Argentina hasta 1994, las provincias pequeñas tenían un gran peso en la decisión, es decir, en la elección del gobierno nacional. Y además, el gran reaseguro del federalismo es el Senado, porque mientras los diputados se eligen según la cantidad de población de una provincia, por lo que las provincias más pobladas tienen mayoría, en el Senado todas las provincias tienen igual representación, no importa su población, y sin los senadores no se puede aprobar ninguna ley. Pero, pese a que el colegio electoral y el Senado daban mucho poder a las provincias, la Constitución Nacional le otorgaba amplios poderes al Estado Nacional. El Estado Nacional podía intervenir en las provincias, podía desplazar a sus gobernantes y también podía fundar escuelas nacionales en todo el territorio y decidir cuáles eran los contenidos que se enseñaban allí. Entonces, la tendencia a principios del siglo XX fue reforzar la centralización y la fuerza del poder ejecutivo. Incluso los políticos de la Unión Cívica Radical, que en sus comienzos habían reclamado repartir más el poder, una vez que llegaron al gobierno optaron por fortalecer el Estado Nacional, porque defendían la soberanía del presidente por encima de los gobiernos provinciales y por encima del Senado, básicamente porque veían a estos espacios como nichos del viejo régimen oligárquico que ellos habían desplazado. Entonces, durante mucho tiempo, el federalismo sería más bien una bandera de la oposición que de los gobiernos nacionales. Y al mismo tiempo es importante tener en cuenta que durante mucho tiempo la Argentina no fue un país donde cada territorio fuera igual a los otros. Desde la década de 1880 se integraron los llamados territorios nacionales, principalmente en la Patagonia y en la región chaqueña, que habían sido arrebatados por la fuerza a las poblaciones indígenas que hasta entonces habían sido independientes. Estos territorios nacionales no tenían permitido elegir a sus propias autoridades, sino que esas autoridades eran designadas por el gobierno nacional, y recién terminarían de convertirse en provincias desde la década de 1950 hasta la de 1990, cuando se hizo provincia Tierra del Fuego. En esa misma década de 1990, se descentralizó la educación, que quedó en manos de las provincias y ya no del Estado Nacional. Ahora, en realidad, como se ve, la cuestión del federalismo nunca terminó de cerrarse. De hecho, hasta hoy se discute constantemente sobre la coparticipación de recursos, o sea, el mecanismo por el cual el Estado Nacional distribuye entre las provincias los impuestos que recauda. Bien, ¿y cómo se usan hoy los términos federal y unitario? El término unitario surgió como algo peyorativo y hoy en día sigue teniendo esa carga negativa. Todavía se acusa de unitarios a algunos dirigentes para atacar sus posturas políticas. Federal, en cambio, es un término que tiene una carga positiva. En el habla cotidiana, cuando hablamos de federal, hablamos de alguien que se opone a la concentración del poder y de la riqueza en Buenos Aires y en las zonas más ricas del país. Y en esta habla cotidiana a veces nos olvidamos de que en la larga historia del federalismo hubo unitarios en las provincias, hubo federales en Buenos Aires, y sobre todo que el federalismo murió a manos del Estado federal. Bien, llegamos hasta el final. Hasta acá vimos los distintos proyectos de organización que marcaron el pulso político rioplatense en el siglo XIX. No tendría que sorprendernos entonces que cuando hay conflictos en la actualidad entre las distintas esferas de soberanía, sigan resonando los ecos de estos distintos proyectos. En cabildonacional.gov.ar vas a encontrar bibliografía de consulta y más información sobre el tema de este podcast.